Muy buenas noches, soy Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en temas internacionales. Esta noche en Foro Global, los hispanos o latinos son de los grupos más discriminados en Estados Unidos en el mercado laboral. Y no es por culpa del lenguaje racista ni de las propuestas antilatinas del presidente Trump. Un estudio del MIT revela las causas institucionales de este problema. Y en temas de la tierra, 2016 ya fue catalogado como uno de los años más calientes de la historia. Y el inicio del 2017 también. Falta nieve en centros de esquí, nevadas en el sur de Europa, huracanes amenazantes que desaparecen en horas, sequías que azotan a las zonas más pobres del mundo. El calentamiento global es evidente y aunque según una estadística del Banco Mundial cada vez más los líderes mundiales lo consideran un problema grave, el líder de la principal economía del mundo no. Veremos un trabajo sobre las consecuencias del cambio climático para la seguridad de las naciones. Además, Bulgaria cumple una década de haberse integrado a la Unión Europea. Pero no lo hace celebrando con pasteles ni desfiles, sino con la elección de un general antieuropeo como presidente. Veremos cuáles son las causas del descontento búlgaro con Europa. Y el ascenso de Donald Trump al poder empieza a tener repercusiones globales. Por ello, a partir de esta noche, te ofreceré diariamente una especie de semáforo de alerta de las actividades del mandatario Trump. Para que no pierdas la pista de sus decisiones, te ofreceremos una selección de lo más relevante y también de lo más preocupante anunciado por el presidente, que a ratos parece gobernar a través de su cuenta de Twitter. Y aquí en el estudio conversaré con Hernán Gómez Bruera, experto en política de Latinoamérica, sobre cómo puede la región latinoamericana enfrentar los desafíos de la era Trump. Así que ya lo sabes, acompáñame durante los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global, no te vayas. Vamos ya con los temas de la noche. En los últimos años ha habido un fuerte movimiento contra la discriminación que enfrentan las mujeres en el mercado laboral. En Estados Unidos, en promedio, el salario es 20% menor al de sus colegas hombres. Afroamericanos y personas lésbico, gay, bisexuales y trans también padecen una discriminación institucional y sistemática. El mundo laboral sigue siendo de hombres blancos heterosexuales, un club de Toby. Pero estas no son las únicas formas de discriminación laboral. Los latinos o hispanos también padecen esta discriminación, incluso antes de solicitar empleo. Los migrantes, sin importar su grado de calificación o su formación académica, son excluidos frente a otras razas al solicitar permisos de empleo. Y esto no es precisamente ocasionado por Donald Trump y su lenguaje racista, pues sucede desde hace muchos años. El internacionalista Juan Ernesto Trejo estudió una investigación del MIT sobre este tema y esto es lo que encontró. Vamos a ver. En Estados Unidos, el gobierno y los empleadores dan preferencia a ciudadanos nativos antes que extranjeros para ocupar puestos laborales, sin importar que estos últimos sean altamente calificados. Pero también entre los extranjeros hay preferencias, y los latinos son los menos preferidos. Esto no es producto de la política impuesta por la administración Trump. From this day forward, it's going to be only America first. America first. We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Brown y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, realizado en 2014, según el cual el propio sistema laboral de Estados Unidos podría estar discriminando a población de origen hispano desde hace varios años. Aunque por ley los individuos deben ser evaluados en el proceso de acuerdo con sus habilidades y no su nacionalidad, el estudio llamado House of Green Cards determinó que sin importar el nivel educativo, la especialidad laboral de un solicitante o su productividad, los latinos tienen 33% menos probabilidad de obtener un permiso laboral. Para un asiático, únicamente es del 9%. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los asiáticos son el grupo etnorracial más beneficiado. Aproximadamente se les otorga anualmente el 40% del total de los permisos de residencia, la Green Card laboral incluida, prefiriéndolos antes que a los latinos.
Ben Rising, especialista en temas laborales y de migración, explica que la contratación de inmigrantes de todas las nacionalidades es importante, porque contribuyen a los altos estándares de innovación de Estados Unidos, trabajando en las áreas de información, tecnología, ingeniería y consultoría. Sin embargo, el sistema laboral ha dado preferencia a los asiáticos. De acuerdo con el Pew Research Center, casi el 60% de los latinos piensa que la discriminación es un problema mayor en sus puestos de trabajo y que se les ponen más trabas para tener éxito profesional. El Pew reporta que las dos principales causas de discriminación laboral son el estatus migratorio y el uso del español en el lugar de trabajo. Además, de acuerdo con abogados laborales de Estados Unidos, 1 de cada 4 latinos percibe que gana menos que sus contrapartes caucásicas. El problema de esta cadena de discriminación, que empieza con el trámite del permiso laboral, es que culmina en la generación de otros problemas sociales como la marginación. De acuerdo con la organización no gubernamental Southern Poverty Law Center, es común que a los latinos se les engañe en los trabajos con salarios bajos y se les niegue una protección básica de salud, y esto ocurre sobre todo en los estados del sur, propiciando con ello un nivel de vida para los latinos muy bajo. Ben Rising asegura que los inmigrantes han contribuido históricamente con el trabajo y la economía de Estados Unidos, e incluso los indocumentados lo han hecho en sectores clave como el agrícola y el industrial. Para Foro Global, Juan Ernesto Trejo. Y es que sí, en Estados Unidos, raza, clase y género son las tres identidades que afectan la economía, la política, la cultura y también la salud. Ahí está, pues, el trabajo sobre el enfoque en el mercado laboral. En otros temas, con el eslogan de Ciencia y no silencio, la comunidad científica de Estados Unidos planea el segundo acto de resistencia global contra la presidencia de Donald Trump. La llamada Marcha de la Ciencia o la Marcha de los Científicos es una respuesta a la incredulidad del nuevo presidente de Estados Unidos, quien ha dicho que el cambio climático es una mentira inventada por los chinos y quien ha nombrado a detractores de la ciencia al frente de instituciones como la Agencia de Protección Ambiental de su propio país. Y es que mientras que con Barack Obama se reconoció el cambio climático como una amenaza global, al punto de ser considerado un asunto de seguridad nacional, con Trump las amenazas provocadas por el calentamiento global parecen no existir. Por el contrario, el presidente nuevo ha ordenado a los científicos de Estados Unidos dejar de divulgar información sobre las consecuencias del calentamiento climático. Una de ellas, su impacto en la seguridad de las naciones. Pero el periodista Alberto Vega nos ofrece un panorama sobre las consecuencias del cambio climático en las sociedades y ojalá que lo vea Trump. El cambio climático ya es una amenaza para la seguridad mundial. No solo llueve menos o hay más sequías, los conflictos violentos y las migraciones forzadas son otras de sus consecuencias. I think about a decade and a half ago, those of us who were talking about climate change and perhaps in particular the links between climate change and insecurity, we were talking about the future, but it's also about what is happening now. Cerca de una cuarta parte de los enfrentamientos armados que estallaron entre 1810 y 2010 en países con conflictos étnicos coinciden con desastres climáticos, como sequías, olas de calor, inundaciones o huracanes, según revelaron expertos del Instituto de Investigación de Efectos Climáticos de Potsdam. Ante las crisis que provocan los desastres naturales, las tensiones sociales crecen por la búsqueda de recursos. La problemática afecta a 161 países, principalmente en Asia y África. En África, por ejemplo, las sequías y la degradación del suelo amenazan los medios de subsistencia de la población, por lo que es más probable el levantamiento de grupos armados, en especial en territorios que ya viven conflictos internos, como Somalia. Son similares los casos de Boko Haram en Nigeria y la guerra civil en Siria. Antes de terminar su mandato, Barack Obama firmó un memorándum presidencial pidiendo a las oficinas del gobierno federal considerar la lucha contra el cambio climático como un asunto de seguridad nacional. Yet what we also know is that severe drought helped to create the instability in Nigeria that was exploited by the terrorist group Boko Haram. It's now believed that drought and crop failures and high food prices helped fuel the early unrest in Syria, which descended into civil war in the heart of the Middle East. Obama solicitó a 11 departamentos de Estado estrategias para enfrentar la problemática, aunque no detalló con qué recursos.
Desde 2008, cada segundo una persona ha tenido que dejar su hogar por consecuencias del cambio climático. En promedio son unos 26 millones que han migrado cada año, pues el cambio climático genera escasez de recursos para subsistir, como agua potable o alimento. Estos desplazamientos también conducen a la violencia y disputas por recursos y territorio. Es el caso de Darfur. Investigaciones del Instituto Leibniz de Estudios Globales identificaron que tras 20 años de lluvias y reverdecimiento del territorio, aumentaron las migraciones hacia ese país africano. El control de los recursos generó enfrentamientos entre las poblaciones negra y árabe de la zona, que finalmente estallaron en una guerra civil en 2003. Durante las últimas 2 décadas, el número de desastres naturales se ha duplicado. Son aproximadamente 400 cada año. Aunque expertos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo reconocen que los desastres naturales no desencadenan directamente un conflicto, sí pueden aumentar el riesgo de que estalle. Para Foro Global, Alberto Vega. En otros temas, la Unión Europea había sido calificada como una de las experiencias más exitosas de integración económica y política en el mundo. Sin embargo, el eco anti-Europa crece en países como el Reino Unido con el Brexit, Francia y el Frente Nacional, Italia y el Movimiento Cinque Stelle y muchos más. Incluso en Bulgaria, uno de los integrantes más jóvenes de la Unión y donde un general anti-Europa y pro-Rusia, anti-libre mercado también, ganó la presidencia. A 10 años de la integración de Bulgaria a la Unión Europea, no todos están contentos. El periodista Juan José Parcero nos explica qué pasa en ese país. El canto de sirenas de Occidente tras la caída de la Unión Soviética atrajo a los países de Europa del Este. Sin embargo, tras más de un cuarto de siglo, una gran parte de esta población se ha quedado lejos de los frutos del nuevo sistema. Tras su salida del bloque soviético, Bulgaria, un país de tan solo 7 millones de habitantes, adoptó un sistema parlamentario y en 2007 ingresó a la Unión Europea. Sin embargo, 10 años después, el país del sur de los Balcanes sigue siendo el más pobre de la Unión. El salario mínimo apenas alcanza los 180 euros y el sueldo promedio de 380 euros apenas ha crecido 8% en 4 años. Bulgaria también es un país viejo donde 1 de cada 5 habitantes tiene más de 64 años y la población ha disminuido 20% en 3 décadas. La corrupción es un problema muy arraigado y el país se encuentra en el lugar 75 del Índice de Percepción de la Corrupción de 2016, el puesto más bajo para un miembro de la Unión Europea. Debido a las condiciones de vida, entre 2007 y 2014 el número de migrantes legales aumentó 970% y se estima que 2 millones de búlgaros viven fuera de su país. La pobreza, la corrupción, la población que disminuye y se envejece, pero sobre todo la falta de resultados bajo el esquema occidental, han provocado un sentimiento de añoranza entre la población, especialmente entre los habitantes más viejos y los jóvenes, quienes no vivieron bajo el régimen comunista. Este panorama permitió que Rumen Radiev se convirtiera en presidente de Bulgaria, tomando posesión el 22 de enero de este año. Radiev es un ex general de la Fuerza Aérea sin experiencia política y que bajo la bandera de independiente, pero apoyado por la oposición socialista, dio voz a aquellos hartos del gobierno proeuropeo. Su postura en rechazo a la política de austeridad de Bruselas y en favor de mejorar las relaciones con Rusia atrajo una amplia parte de la población y en noviembre del año pasado, Radiev arrasó en las elecciones con casi 60% de las boletas, por 36% de su rival, Tseska Tsacheva, candidata del hasta entonces partido en el poder y presidenta del Parlamento. Aunque Radiev ha declarado que no está en cuestionamiento la participación de Bulgaria en la Unión Europea o en la OTAN, el nuevo presidente ha sido criticado por su simpatía a Rusia, pues entre otras cosas ha sugerido retirar las sanciones a Moscú originadas tras la anexión de Crimea y su participación en el conflicto del este de Ucrania. La victoria de Radiev ha provocado el colapso de la coalición en el Parlamento, por lo que el 26 de marzo se realizarán elecciones para saber qué partido controlará el Congreso búlgaro.
Los resultados en Bulgaria, así como el triunfo del también prorruso Igor Dodon en Moldova y el colapso del gobierno en Estonia, se unen a la oleada euroescéptica que cada día gana más terreno en el viejo continente y que representan victorias estratégicas para Vladimir Putin. Mientras que el Kremlin sigue apoyando a aquellos candidatos que favorecen a Moscú, de acuerdo al Political Capital Institute, diversos bancos rusos financian a políticos alrededor de Europa, incluyendo a Marine Le Pen en Francia. Juan José Parcero, Noticieros Televisa. Ahora sí que en todo el mundo se cuecen Trumps. Hacemos una pausa. Al regresar conversaré aquí en el estudio con Hernán Gómez Bruera sobre la relación de América Latina con el presidente Donald Trump. No te vayas, esto es Foro Global y regreso después del corte. Gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Ahí estaba la respuesta a la trivia de esta noche. Este lunes nos acompaña Hernán Gómez Bruera, analista político e internacionalista, experto en temas de América Latina y potencias emergentes. Él es doctor en desarrollo por la Universidad de Sussex, en el Reino Unido. Además, ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana y también en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ha trabajado con organismos internacionales como el Banco Mundial, la FAO y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Y escribe además también sus opiniones en diversos medios como El Universal. Hernán, bienvenido nuevamente a Foro Global. ¿Cómo estás? Gracias, Genaro. Oye, pues el panorama o la idea es hablar contigo un poco de las repercusiones de esta primera semana de Donald Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos. Ha tenido muchas repercusiones, digamos, en Europa, la visita de Theresa May, la cancelación del viaje del presidente Peña, y quisiera enfocarme contigo en América Latina. Los productores de limón argentinos ya estaban empezando a hablar sobre las nuevas medidas de impuestos a las exportaciones de limones. Argentina es el principal productor y hay, creo, en el sur del continente una expectativa de qué pueda pasar con la relación con México para ver qué pueda pasar con el resto del continente. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, en general, América Latina nunca ha sido una región estratégica, o desde hace mucho que no es una región estratégica para Estados Unidos. No lo fue incluso con el gobierno de Obama, a pesar de que en 2009 parecía que se iba a relanzar la relación, iba a tener un mayor impulso. Pero eso no significa que que el gobierno de Trump no sea una muy mala noticia para América Latina y que despierte muchas preocupaciones, especialmente en el terreno comercial. Hay 10 países que ya tienen tratados firmados con Estados Unidos. Algunos países estaban intentando firmar tratados comerciales. Uno de esos era Argentina. Evidentemente ya se pueden ir olvidando de esa posibilidad. Y sí, creo que lo que pase en México va a ser importante para el resto de la región, pero de cualquier manera creo que es distinta el grado de dependencia que tienen otros países, especialmente de Sudamérica, es muy distinto al nuestro. El de Centro frente a Estados Unidos. Creo que a los centroamericanos puede preocuparles mucho, Genaro, me parece. No creo que el CAFTA corra peligro, porque no es un acuerdo comercial. De libre comercio de Centroamérica con Estados Unidos, ¿no? Sí, no creo que corra demasiado peligro porque es un acuerdo que no compite con la creación de empleos en Estados Unidos. Son productos de bajo valor agregado. Básicamente, Centroamérica exporta bananas, productos de bajo valor, digamos, y que no manufacturas como es el caso nuestro. Creo que ningún país le teme tanto y va a ser tan afectado como México, lo cual creo que me parece que puede ser una oportunidad para que nosotros nos relacionemos con esos países de una forma que nos dé una voz más importante. Es decir, creo que justo este es el momento en el que México debería volver a América Latina y tratar de actuar unidos en foros y espacios internacionales. Claro. Oye, al respecto, hubo un tuit del presidente Evo Morales llamando a la solidaridad de América. Ahora en tiempos de diplomacia, en tiempos de tiempo real y diplomacia digital con Twitter y Trump, Evo Morales puso un tuit llamando a los latinoamericanos a unir frente común con México para defender los intereses de la región frente a Donald Trump. Pero al mismo tiempo el presidente Peña Nieto canceló su viaje a CELAC y estaba todavía hablando sobre ir a Estados Unidos, después canceló también. ¿De verdad crees que en América Latina haya eco, haya
una especie de, sí, vengan mexicanos, vamos a apoyarnos y unirnos todos en contra de Estados Unidos, cuando ha sido un reclamo, digamos, ya de varias décadas de América Latina respecto a México, que no los estamos volteando a ver, que volteamos solamente a ver hacia América del Norte y demás? Lamentablemente no, son pocos los países que se han pronunciado fuerte y contundentemente en contra del muro. Lo ha hecho, por ejemplo, Venezuela, lo ha hecho Bolivia, lo hicieron de una forma mucho más tímida Colombia y Perú, si mal no recuerdo, hace poco, pero realmente no hemos visto hasta ahora una reacción fuerte, contundente en contra del muro ni de otras políticas de Donald Trump hacia las personas migrantes. Creo que llama la atención el anuncio que hizo Temer de que Trump era una buena noticia para Brasil y una mala para México. Implicando, ¿Por qué habrá dicho eso? Bueno, supongo que porque en la medida en que México y se aleje de Estados Unidos y la relación política entre los dos países se deteriore, pues Brasil puede ganar posibilidades. En cierta forma también algunas de las inversiones que vendrían a México, que se estarían yendo de México, podrían irse hacia Brasil. Es una posibilidad, con lo que quizás Brasil pueda recuperarse en cierta forma. Pero sí, creo que el costo de habernos alejado de América Latina hoy se ve. Es decir, no hay reacciones muy contundentes de respaldo a México en este momento. Cuba tampoco ha dicho nada. Y es un tema interesante Cuba porque es de los casos donde quizás sea posible que la retórica de Trump en campaña no se materialice en los hechos. Si tú ves algunos de los... Obama, ¿no? Sí, exactamente. La normalización de las La relaciones. normalización de las relaciones, porque la criticó mucho Trump durante su campaña, la normalización de las relaciones. Y otros republicanos también. Y varios Rubio y republicanos. demás. Pero lo cierto es que algunos de los nombramientos de Trump, como el secretario de Agricultura o como el asesor especial para negociaciones internacionales, son personas que han estado muy cerca de Cuba, que han hecho negocios con Cuba, y puede ser que aquí la visión de Trump empresarial y de los intereses empresariales terminen privando antes que los ideológicos. Oye, a ver, y más allá de declaraciones en Twitter, más allá de foros donde salgan todos abrazados, ¿qué es lo que realmente puede pasar para que haya un frente en común? Pasó ya, digamos, una especie de experimento cuando Arizona quiso sacar esta ley de SB 1070 en contra de los migrantes y varias naciones centroamericanas y algunas sudamericanas se unieron a México y a la American Civil Liberties Union, la ACLU, y demandaron al gobierno de Arizona y ganaron, ¿no? Hicieron un frente legal. ¿Tú ves las posibilidades de que vuelva a haber una especie de estrategia, de litigio estratégico, digamos, de varios gobiernos latinoamericanos en contra de las propuestas migratorias de Donald Trump? Pues sería lo más deseable, aunque también me temo que muchos de los países latinoamericanos no van a querer comprar pleitos. Y bueno, digamos, van a intentar, incluso creo que por eso también no han salido abiertamente a hablar en contra del muro. La solución canadiense, ¿no? La solución de nuestro interés nacional. Exactamente, velar por sus intereses, lo cual es una pena porque creo que hoy más que nunca lo que se necesita internacionalmente es una alianza, una gran alianza internacional para marcar ciertos límites frente a ese gobierno. Oye, regresando a lo comercial, en la década de los 90 y todavía a principios de los 2000 se hablaba sobre la posibilidad de crear un área de libre comercio de las Américas, tuvo sus respuestas latinoamericanas con el ALBA. Hoy en día, Donald Trump acaba de cancelar la participación de Estados Unidos en el Acuerdo Transpacífico, el TPP, e inmediatamente Chile hizo también lo propio. Ya no hay posibilidades de tener un comercio con Donald Trump, digamos, desde la Tierra del Fuego hasta el Estrecho de Bering. Me parece que ese proyecto quedó totalmente fuera de la agenda. Ahora, pero digamos, el ALCA había quedado fuera de la agenda desde hace mucho. Pero estaba el TPP. El TPP era una opción interesante para México, era una opción muy interesante. Para Chile. Pero para Chile incluso. Pero digamos, la medida que toma Trump a su segundo día de estar en el gobierno de cancelar este acuerdo, pues es muy claro y yo creo que podemos hoy abandonar totalmente esa idea, pero no así la posibilidad de reforzar la integración latinoamericana, digamos. Ese es un sueño, si se quiere, que siempre ha estado presente, que nunca se ha logrado concretar,
pero que quizás hoy es el momento de revivirlo. Oye, veo que traes el periódico Reforma y hay una columna ahí de hoy que me llamó la atención, una columna de un ex embajador de México en China. Ahora que se está hablando mucho de que México y otros países de América Latina tienen que voltear a China en lugar de Estados Unidos, él argumenta lo contrario. A mí me da mucha pena esta Jorge columna. Me parece un poco patético que un ex embajador de México en China empiece escribiendo una columna diciendo que en China no hay nada para México. Yo no sé si en sus años en China no aprendió nada, pero sí me parece preocupante porque hoy creo que China nos puede dar mucho aire en la relación con Estados Unidos. Brasil China, tiene además, una gran relación con Brasil China. es ya prácticamente su primer socio comercial, uno de sus primeros socios comerciales. Y si bien es cierto que la economía mexicana y la economía china compiten en manufacturas y etcétera, decir que no hay ninguna posibilidad de avanzar en esa relación me parece grave. Yo creo que China va a ser un actor muy importante en los próximos años para América Latina. El espacio que abandone Estados Unidos en la región es muy probable que lo ocupe China. Y es muy importante que México... Claro, evidentemente. Y es muy importante que México no deje vacío ese espacio tan importante, esa relación tan importante, y que Sí, leí esta columna hoy y la verdad me quedé un poco choqueado. Especialmente, yo me pregunto qué hizo todos esos años en China para llegar a una conclusión así. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a qué ocurra con la relación entre América Latina y Estados Unidos. Ahí vienen nuevos anuncios de Donald Trump al respecto. Muchas gracias, Hernán, por estos minutos para Foro Global. Gracias, Genaro. Sobre todo gracias a ti por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV, pero antes veamos algunas de las decisiones de Donald Trump durante los últimos 2 días y cada noche te estaré presentando las nuevas acciones que cada día anuncie. De hecho, estamos esperando que esta semana anuncie a su nominación para la Suprema Corte de Justicia. Tengan muy buenas noches.